Cuando comenzamos a despegarnos de este libro de la ley, que es la fortaleza, lo que Dios me sostiene, si yo quiero permanecer cerca de Jesús, es acerca de la Biblia. Quiero estar cerca de Jesús, tengo la Biblia, la leo, los salmos, memorizo proverbios, la estudio diligentemente, consulto la concordancia, consulto el diccionario, le dedico, no importa qué profesión tenga, le dedico media hora diaria al estudio de la Biblia y te va a redituar como tú no te imaginas en bendiciones. Esta serie se titula La bestia que sube del abismo. Los que traigan su Biblia, por favor, ábranla en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. No cabe duda que al haber mencionado el título de esta serie, La bestia que sube del abismo, inmediatamente, aún dentro de los medios cristianos, millones de cristianos, como no se imaginan ustedes, están completamente desinformados del poder que el anticristo tendrá. Están desinformados del poder que el mundo está llevando a cabo a través de la tecnología y las computadoras y la genética. Entonces, todo esto que está a nuestro alrededor, aunado a la ciencia, o yo le podría llamar ciencia ficción, porque ya dejó de ser ciencia. Cuando la ciencia dice que un niño no es niño ni que una niña no es niña, pues la ciencia está pisoteando la genética, la biología y todas las demás derivaciones que existen para poder determinar qué es un hombre y qué es una mujer. Hace poco oí a una persona muy inteligente que en Nueva York le preguntaron, bueno, finalmente, ¿quién es una mujer? Y contestó, mi mamá. Esa fue la única respuesta que dio. Todas las que son mamás son mujeres. No podía haber otra respuesta más clara. ¿Qué es una mujer? Una mujer que trae a los niños al mundo, por el amor de Dios. Entonces estamos en un mundo muy peligroso, muy inestable, que tenemos que estar con los ojos abiertos y atentos a todo lo que está pasando. Y otra de las cosas más increíbles que están sucediendo, hace algunos días, nuestra hija Salem se casó, ya se casó Salem. Ya nos quedamos Marta y yo solitos y gracias a Dios pues van a vivir cerca de nosotros, ¿verdad? Tenemos a nuestra nietecita Ana Sofía, otros nietos también, que ya son pastores, gracias a Dios. Pero tuve mucha oportunidad, porque en todas las bodas, las fiestas, 15 años, bautizos, tenemos que estar buscando gente que se acerca a nosotros o comen con nosotros en la misma mesa, en Navidad, por ejemplo, y tenemos que hablarles de Jesús. Y pues fueron muchas personas muy importantes a la boda, no invitadas por nosotros, sino por el esposo ahora de hijas de Salem, están muy bien relacionados en el mundo de la política. Y uno de ellos que platiqué, le dije, ¿tú estás enterado de la desdolarización? Que el dólar está a punto de caer, que el mundo está a punto de ver fenómenos paranormales y cosas cósmicas en el cielo que van a asombrar a la gente. Y él era una persona muy importante en comercio, en cosas que él estaba involucrado. Hablas con un médico, sabe de su medicina, un dentista de los cosas dentistas, pero fuera de su profesión, la mayor parte de los seres humanos desconocen completamente lo que está pasando alrededor. O sea, todos los seres humanos tienen su mundo. Mi mundo es la medicina, mi taller de carpintería, mi taller de plomería, soy como maestro, y nos encerramos en mundos muy reducidos sin querer asomarnos y abrir una ventana al mundo exterior a través de otras revistas, de otra información, del internet, y descubrir qué está pasando realmente, pero más que nada la ignorancia que tienen de la Biblia. Todas las personas con las que he conversado en el último mes, personas, repito, profesionistas, maestros universitarios, científicos, estuve con dos físicos matemáticos muy importantes, uno de México, otro de Colombia,
una ignorancia impresionante de las Sagradas Escrituras. Y cuando comienzas a hablar con ellos de la Biblia, siempre te dicen, ya la leí. Le digo, fíjate que yo no la he acabado de leer y tengo 46 años estudiándola y no la he acabado todavía. La he leído, si es como un libro, cualquiera la puede leer. Pero el Evangelio de Juan simplemente le dije, lo he leído más de 750 veces y le sigo encontrando cosas que creí que yo sabía y que descubro que no me fijé en las 750 veces anteriores, que el Espíritu Santo ahora me alumbra y veo cosas que no había visto anteriormente, nada más en un solo Evangelio. Si estamos ante un libro revelado por una mente infinita, que es la mente de Dios, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Y la Biblia nos sumerge en un mundo donde saca todo absolutamente lo que está pasando a nuestro alrededor para que nosotros lo podamos relacionar y entender, esto lo dijo la Biblia, esto y esto, y comenzamos a juntar las piezas y entendemos que está perfectamente pavimentado el camino, la cronología, las profecías de los últimos tiempos, para que nosotros que estamos en esta época tan emocionante, no tengamos miedo. Más que cualquier otra cosa, que no tengamos temor del futuro. A mí me han criticado muchas veces y me han dicho, es que el doctor Alducin nada más habla de profecías. Les dije, ¿y qué? ¿Sabes? Gracias a Dios que no te voy a dar gusto. Yo le dije, fue un periodista, se decía cristiano, ¿por qué no habla de otras cosas? Le dije, mira, yo tengo que seguir una línea de allá arriba del patrón. Y si creo, o el patrón cree que este es el tiempo en el que el mundo tiene que estar más consciente de lo que está pasando, pues hay muchas personas que nos están llamando a las profecías, a la escatología, para poder comunicarle a los cristianos, principalmente, no que tengan miedo, sino que hay una esperanza maravillosa en la persona de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y que para que cuando estas cosas sucedan, como que ya los extraterrestres y la aparición de ovnis, sepamos que todo está absolutamente ya determinado en la Biblia, y que en el momento que veamos todas estas cosas no tengamos miedo, sino que sigamos viviendo con esa seguridad y esa confianza y esa esperanza de que vamos ya a casa. Ya no estamos llegando al final. ¿Y qué es el final? Nuestra casa, donde vamos a vivir eternamente. Ya no habrá enfermedades, no habrá pobreza, no habrá absolutamente nada. Y mientras más oscuro se pone el mundo, menos miedo tenemos que tener, porque más cerca estamos de llegar a casa. Rápidamente, había un cuento de una niña que viajó en un tren, y era como una niña como de 12, 13 años de edad. Y en el tren, enfrente de ella estaba sentado un par de viejitos. Y el tren pasó por montañas y se subía el tren y la niña estaba tranquila y no se movía. Y los viejitos, ay Jesús, María y José, ay Dios mío santo. Y brincaban y se movía el tren, etcétera, etcétera. Y la niña permaneció impasible durante casi una semana dentro del tren. Y le preguntaron al llegar a la estación los viejitos, oye niña, ¿cómo es posible que pasamos tantos problemas y tantas cosas y tú permaneciste con una paz impresionante? Y les contestó la niña, muy fácil, porque yo sabía que al final de la estación me estaban esperando mis papás. La sola seguridad y la sola esperanza de volver a ver a sus papás le quitó el miedo del viaje en el tren. Y así nosotros también, la sola esperanza y la seguridad de que al otro lado de la muerte nos está esperando Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, nos da la seguridad y la fuerza para vivir para Él. Muy bien, ¿de qué se trata esta serie La Bestia que sube del abismo? Apocalipsis 11, versículo 6 y 7. En este capítulo se mencionan a dos testigos que Dios va a levantar
en un tiempo donde tú y yo, si somos cristianos o los que no son cristianos, van a estar y los cristianos no vamos a estar. Estamos ya casi al final o en los últimos años de la gran tribulación o los juicios de Dios en este mundo. Y dice la Biblia en el versículo 6, estos tienen poder, o sea, está hablando de los dos testigos, para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Aquí están dos hombres, se especula que puede ser Moisés y Elías, o Moisés y Enoc, no sabemos todavía con seguridad, pero son dos hombres que Dios va a levantar en el mundo para dar el último testimonio al mundo de que Jesús vive. Y el versículo 7, que es la base de nuestro estudio, dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, o sea que es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Muy bien, en este pasaje encontramos que se menciona a alguien que va a subir de un lugar desconocido para la mayor parte del mundo y también de los cristianos, que se llama el abismo. Este pasaje ha dado pie a diferentes especulaciones, como que no cabe duda que las hipótesis que se han mencionado, ¿verdad?, acerca de la identidad de esta bestia. ¿Quién es esta bestia que sube del abismo y qué es el abismo? ¿Estará hablando del anticristo? ¿O estará hablando de algún espíritu humano que murió y va a resucitar, va a ser muerto y va a volver otra vez a morir? Algunos han enseñado esto precisamente, que a lo mejor es algún espíritu humano que actualmente se haya confinado en el infierno o en el abismo y que algún día va a resucitar y saldrá a existir como el anticristo. Otros enseñan que la bestia es el avivamiento tal vez de algún imperio del pasado y que volverá a resurgir. Sin embargo, cuando venimos a la Biblia, nos revela algo mucho más que el avivamiento de un imperio. Porque ¿cómo es posible que un imperio resurja del pasado? Aunque va a haber imperios que van a resurgir, pero un imperio no está en el abismo, por el amor de Dios, ¿verdad? Un imperio está sepultado bajo las arenas del desierto. Entonces, ¿de qué está hablando el Espíritu Santo? Y solo a una persona o a una entidad espiritual se puede referir la Biblia, y si esto es verdad, no se puede tratar de ningún espíritu humano. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En segundo lugar, ningún espíritu humano se encuentra en el abismo. La Biblia menciona 3 o 4 prisiones debajo de la tierra, se encuentran debajo de la tierra, podríamos decir en el fondo del mar. Vamos a llegar para allá, abran bien los oídos. Y estas prisiones, una es el infierno, o el Gena en el griego, que es donde se encontraban o donde se encuentran todavía todos los espíritus esperando la condenación del juicio del gran trono blanco, el infierno. El abismo, como lo vamos a ver, es la prisión de los demonios. No hay espíritus humanos en el abismo, y hay algunos ángeles caídos en el abismo. En tercer lugar tenemos el Abadón, que es el lugar de los ángeles caídos que se encuentran en prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 5. Así que todas estas prisiones que se encuentran en la Biblia reveladas son donde están seres humanos, espíritus humanos,
demonios y ángeles caídos. Ahora bien, vamos en primer lugar a determinar qué es el abismo claramente. Vayamos en primer lugar a Isaías capítulo 14. Vamos a dejar que la Biblia siempre nos hable y nos enseñe. Y vamos a ver la diferencia entre el abismo y el infierno. Isaías 14, versículo 14 y 15, está hablando acerca de Lucifer. Sobre las alturas de las nubes subiré. Aquí se representa a Lucifer declarando antes de que Dios lo arrojara del cielo lo que él quería hacer. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Entonces vemos que el Sheol, lo vamos a ver, es el infierno, y el abismo se encuentra junto al infierno, pero son dos entidades diferentes las que lo ocupan y dos lugares completamente distintos. En el Antiguo Testamento, la revelación de todos los seres humanos desde Adán hasta la muerte de Cristo era que todos los espíritus que morían, buenos y malos, justos e injustos, descendían al mismo lugar en el centro de la tierra. Y se usa la palabra Sheol. Esta palabra Sheol significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Entonces, en el Antiguo Testamento no sabían nada acerca de estas prisiones de oscuridad y de estos lugares, y hasta que Jesucristo aparece en el mundo hace 2000 años y se aparece a toda la gente que le reconoció como el Mesías, y el grupo de hombres que lo siguieron, que son los apóstoles, a ellos Cristo les abre el entendimiento que no tenían abierto en el Antiguo Testamento, y Cristo nos revela qué es lo que se encontraba en el centro de la tierra, en el lugar que se llama el Sheol. Por ejemplo, en la historia de Lucas, que cuenta Jesucristo, que no es una parábola, porque en una parábola no hay nombres propios, y aquí se menciona Abraham, y dice en el Evangelio de Lucas que cuando murió una persona que tenía muchísima influencia, y un déspota, un soberbio y un mendigo que pedía las obras que caían de la mesa del potentado y del soberbio y de las personas que despreciaba a la gente, los dos murieron, pero al morir el rico estaba aquí, o el potentado, el pobre aquí, y al morir se invierten las condiciones. Ahora el potentado, el soberbio, el que pisoteó a la gente, que explotó a la gente, se encontraba en el Sheol, en el lugar que se llama el infierno. Entonces Cristo dice, murieron estas dos personas en el Sheol, y Jesús nos abre el entendimiento, y dice Jesús, el Sheol estaba dividido. De un lado se encontraban todas las almas que estaban esperando que Cristo muriera en la cruz, porque desde Adán hasta la cruz del Calvario no podían subir al cielo hasta que la sangre del Hijo de Dios fuera derramada y pagara por sus pecados. Entonces se encontraban ahí en pausa, ¿verdad?, en un estado intermedio, y del otro lado del Sheol se encontraba el infierno, o el Gehenna, con G-H-E-N-A en el griego. Todos los condenados esperando todavía hasta el día de la resurrección, del juicio final. Y dice la Biblia que esta división que había entre el paraíso, así se le llamaba, el lugar donde estaban los justos esperando que Cristo muriera, o el seno de Abraham. Ahí estaban de un lado y de otro lado, y no podían pasar desde luego los del infierno hacia el otro lado, y mucho menos, ¿verdad? Ningún justo le hubiera gustado pasarse al lado del infierno. Entonces Cristo nos muestra claramente que era el Sheol, el lugar donde descendían todos
buenos y malos, pero estaban ya separados en el centro de la tierra, en el lugar de la sepultura. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 3, que cuando Cristo muere en la cruz, desciende al centro de la tierra. Por eso sabemos que el infierno se encuentra y el Sheol en el centro de la tierra. Desciende al centro de la tierra y saca a todos los espíritus que se encontraban en el lado del paraíso, se los lleva con él al tercer cielo, y de Cristo a nuestros días. Si tú mueres en Cristo, ya no desciendes al centro de la tierra, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Desde Cristo a nuestros días, una vez que Él ya ha presentado la sangre en el altar y en el templo divino, ya todos los que morimos en Cristo, vamos inmediatamente. Mueres, un accidente, en la panza de un tiburón, te matan, cáncer, como tú mueras, como yo muera. Abrimos los ojos y estamos en su presencia. Pero el infierno sigue estando hasta el siglo XXI en que nos encontramos, sigue estando en el centro de la tierra. Y todas estas personas que se encuentran en el centro de la tierra, en el infierno, no en el abismo, hasta después del milenio, Apocalipsis 20, del 11 al 15, en el juicio final de los incrédulos, Dios abrirá los libros y les demostrará en su justicia que Él no quiere ni manda a Dios al infierno a nadie. ¿Me escuchaste? Porque hay gentes que nos han dicho: ay, ¿cómo puede Dios ser tan bueno y tan sabio? Yo no creo que mande a nadie al infierno. Así me han dicho. Yo les contesto: amén, amén, amén. Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda. Dios exhibió y levantó a su Hijo entre el cielo y la tierra, y nos ofrece un regalo. Todo lo que tú has hecho en tu pasado, mi Hijo lo puede llevar en la cruz. Acéptalo como tu Señor y tus pecados serán borrados, pecados pasados, presentes y futuros, por toda la eternidad. Como está más lejos el occidente del oriente, así tus pecados desaparecerán delante de mi vista. ¿Para qué? Para que el día de tu juicio, el día que tú mueras, sepas que al entrar al cielo no entraste porque te portaste bien, o porque hiciste un asilo para ancianos, o porque te persinabas, o porque tenías a la Virgen de la Macarena o al Sagrado Corazón de Jesús, o porque ibas a una iglesia. No. Cuando entres al cielo será porque mi Hijo murió por ti. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, para que nadie se gloríe y diga al llegar al cielo: Pedro, ábreme la puerta, me están esperando. Y a ti, ¿qué? Ábreme la puerta. ¿Y por qué? Hice un asilo de ancianos, recé 10 rosarios diarios, me fui a la villa y di vuelta, iba a la iglesia Villanueva para el Mundo, iba a los estudios. Y te va a decir Pedro: nada de eso te da el derecho de entrar al cielo. Solamente te pregunto: ¿naciste de nuevo? ¿Estás bajo la sangre de Jesucristo? ¿Se acuerdan del ladrón junto a la cruz? ¿No se bautizó? ¿No hizo viernes primeros? ¿No tenía cuadros de vírgenes ni de santos? ¿No fue al Vaticano? Desde luego que todavía no existía. Era un hombre criminal, borracho, parrandero y jugador. Aquí está el ladrón junto a la cruz. Y Cristo, desde este lugar, cuando le dice el ladrón: acuérdate de mí cuando venga tu reino. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el paraíso se encontraba en el centro de la tierra todavía. No le dijo en el cielo, estarás en el paraíso. Entonces muere el ladrón sin haber hecho jamás ninguna obra, ni bautizado siquiera, ni se había persinado tampoco. Y Dios le da la salvación. Imaginémonos a los fariseos: ay, sí, pues qué fácil, ¿verdad? Así nada más. No fue nada fácil. Cristo te va a contestar: yo pagué por ti.
No fue nada fácil. Yo se los hice a ustedes fáciles para que sepan cuánto los amo. Y para que entiendas que no hay nada en tu vida que tú puedas hacer para tener esta salvación. Muy bien. El abismo se encuentra entonces junto al infierno. Veamos nosotros también en el Evangelio de Lucas capítulo 8. Evangelio de Lucas capítulo 8. Que el abismo es el lugar, la prisión, Santa Marta Catitla, o la penitenciaría federal. Ahí están guardados los demonios. Lucas 8, 27 en adelante. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, o sea Jesús, vino a su encuentro un hombre en la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este hombre, aquí hago una pausa, vamos a ver más adelante, tenía 6,000 demonios. 6,000 entidades espirituales dentro de él. Y cuando Jesús se acerca, estas entidades espirituales, invisibles ante los ojos humanos, hablaron usando las cuerdas vocales de este endemoniado. Y lo primero que notamos es que la mera presencia de Jesús los atormenta. De alguna forma ellos tenían un conocimiento de que Él era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, y que creyeron que ya venía el tiempo del juicio final, porque ellos no conocen toda la cronología ni el calendario de Dios. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Vemos que estas criaturas, estas entidades espirituales, llamados demonios, daimón en el griego, daimón como suena, le pueden proporcionar al ser humano fuerzas sobrenaturales, visión sobrenatural, poderes de telepatía, poderes desde lejos de doblar relojes o adelantar relojes, manipular computadoras, máquinas de inteligencia artificial que les preguntas: oye, esto y esto y esto, y te dan respuestas. Me venían diciendo que el otro día le preguntaron a una máquina de inteligencia artificial que si realmente quién era ella. Le preguntaron a la máquina: ¿tú quién eres? ¿Saben lo que contestó? Soy un ángel caído. Me mandaron un correo: ¿usted qué piensa, verdad, de esto? Le dije: es que ellos pueden hacer hablar a una máquina, pueden hacer las cuerdas vocales, pueden hacer hablar a un burro, pueden hacer hablar a un conejo. Es increíble la desinformación que tenemos acerca del poder de los poderes de maldad. Y cuando los conocemos, ya no somos engañados por ovnis, o que en un buñuelo se apareció una virgen, o que vi un santito que le salió sangre, o que en la noche hubo cadenas arriba de mi cuarto, que la televisión se me apagó de repente, que los vidrios en mi cuarto se doblan, etcétera, etcétera. Ya sabemos que todos estos fenómenos dentro de lo paranormal no son normales, son demonios. Tienen el poder de alterar la energía. Llegó Moisés con el faraón: deja ir a mi pueblo, dice Jehová. Y agarra a Moisés la culebra, Hechos capítulo 5, 7, y la avienta al suelo. ¿Qué le pasa a la culebra? Un objeto inanimado de madera se vuelve una serpiente. Y los brujos de Faraón avientan sus culebras y duplican el milagro de Dios.
Satanás tiene el poder de materializar la energía. Ese es solamente un botoncito de muestra que nos deja el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, con todos los que nos deja en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver. Versículo 30, y entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión romana estaba formada de 6,000 soldados. 6,000 demonios tenía dentro de su cuerpo, en las orejas, en los nervios ópticos, en las billones de neuronas que tenemos en el cerebro. Pueden entrar al cerebro y desconectarnos neuronas, pueden afectar tu voz, pueden afectar los órganos sexuales, pueden actuar en los músculos, pueden actuar en tu páncreas, en tu estómago, en tu hígado, en la piel. Tienen el poder y el control del cuerpo humano total. Lo que hasta el siglo XX avanzamos en el estudio del metabolismo y del cuerpo humano y las enfermedades paranormales, las psicosomáticas, psicológicas, etcétera, etcétera. Ellos tienen miles de años estudiándonos. Hasta el siglo XX el ser humano entró al mundo del descubrimiento de la ciencia. Lo que no pasó casi en 6,000 años, pasó a partir del siglo XX, donde nos encontramos actualmente. Versículo 31, y es el que nos interesa, y le rogaban que no los mandara, ¿a dónde? Los demonios tienen un miedo terrible al ser expulsados de un ser humano o de un animal, porque se pueden meter en tu perico, se pueden meter en tu perro, se pueden meter en un león, se pueden meter en cualquier criatura viviente, en las aves, en los peces, en los seres humanos. Tenían miedo. Por favor, te rogamos, no nos mandes a prisión. Y la palabra abismo, abis, es la prisión de ellos, como lo vemos en este momento de una forma tan clara. Ahora veamos y confirmémoslo en Apocalipsis capítulo 9, donde tenemos todavía mucha más amplia revelación del mundo espiritual. Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, inmediatamente deducimos que no es una estrella, ¿verdad? Literal. ¿Por qué? Porque 7 veces en toda la Biblia a los ángeles se les llama también estrellas. ¿Por qué? Por el resplandor que emanan. Aún los ángeles caídos y los ángeles de Dios, si se aparecen, pueden ellos manifestar con tantos trucos que tienen, ¿verdad? Un resplandor que parece en el sol. Pero aquí vemos que esta estrella es un ángel de Dios. Vemos en segundo lugar que el abismo tiene llave. Nadie puede salir de los demonios, están encerrados literalmente con una llave. Pero llegó la quinta trompeta. Después que la ecología, una tercera parte de la ecología del mundo, desapareció lo verde, los campos, los bosques, la tercera parte del mar se contaminó, la tercera parte de la tierra, del aire, y llegamos a la quinta trompeta, el más grande de los juicios de Dios sobre la tierra. Manda un ángel Dios y le dice, baja al abismo y ábreles la puerta. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones o los alacranes. Y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Solamente los 144,000 judíos
Apocalipsis 7, que van a ser sellados por Dios, serán los únicos que los demonios tienen prohibido atacarlos. Entonces vemos que el abismo, la prisión actual de los demonios se va a abrir. Imaginémonos nada más. Si ahorita en el mundo ya hay una perversión inimaginable hace 5 años, donde las Naciones Unidas decretan la pedofilia como algo legítimo, abre los ojos. Ese es el mundo que estamos viviendo. Un mundo donde está controlado por poderes invisibles y siguen las cosas y las mentiras, las redes llenas de mentiras, desprestigiando, calumniando unos contra otros, etcétera, etcétera. Todos con la avaricia. Quiero más seguidores, quiero más dinero, quiero más esto, más, y no me importa qué precio pagar. Las compañías farmacéuticas, mi esposa y yo vemos pocas series de televisión. Les recomiendo una de veras que se llama en inglés The Painkillers. Se tradujo la enfermedad letal, que es la historia de las farmacéuticas. No sé ni cómo la permitieron en Netflix. Son 6, 7 capítulos que te dicen los millones que hacen los que se encuentran detrás, como Bill Gates, mandando medicinas para poder meterles heroínas a pastillas como Equanil, Prozac, Valium o tranquilizantes nerviosos, otras cosas. Y la cuestión es, el propósito de las farmacéuticas es hacerte adictivo, porque si te haces adictivo, la sigues comprando, y si la sigues comprando, nos seguimos hinchando en dinero. Y ahí está toda la historia con nombres y todo en esta serie. Painkillers, los asesinos del dolor, con la bandera de pastillas tranquilizantes. Me duele la cabeza, tomes esto, y no sabemos ni siquiera lo que nos están dando. Estamos inundados en un mundo desconocido por la mayor parte de la humanidad de mentiras. Ahora en Apocalipsis 20, para terminar determinando lo que es el abismo y entendiendo por qué ahora la bestia que sube del abismo, que es el abismo, la prisión de estos ángeles. Perdón, antes de pasar aquí a Apocalipsis, ahí mismo en Apocalipsis 9, no cambien de página, Apocalipsis 9, versículo 11. Apocalipsis 9, 11, hablando del abismo todavía, y dice así: y tienen por rey sobre ellos al ángel. Aquí hay un ángel, ya no son demonios. El jefe de los demonios, el capataz, el guardián de esta cárcel, es un ángel caído. Aquí vemos que los ángeles caídos son diferentes a los demonios. Son dos entidades, porque he leído muchos libros que dicen que los ángeles caídos son demonios y a los demonios les llaman ángeles caídos. Son dos entidades completamente diferentes. El jefe de estos demonios en el abismo se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa, apúntalo, el destructor. La palabra Apolión en griego significa destructor y en hebreo destructor. En Juan 10 Jesús dijo: el diablo vino a matar, robar y destruir. Una de las cosas más importantes que los demonios atacan a los seres humanos es la mente. ¿Y saben ustedes cuál es el arma favorita de estas entidades espirituales? El principal objetivo que tienen los demonios es atormentarte con pensamientos de suicidio, de celos, de autodestrucción. No sirves, no vas a salir adelante, no te vas a casar, no vas a prosperar. ¿Ya para qué? Quítate la vida. 50,000 personas se están quitando la vida en Estados Unidos. Ninguna persona llega al suicidio a decir: ya no quiero vivir, más que la persona que ha encontrado pura pared negra a su alrededor. Para estas personas no hay ninguna ventana, no hay ninguna luz, no hay ninguna esperanza. ¡Pum! Me quito la vida. Obra de demonios.
Porque es el propósito de ellos atormentarnos. Y nosotros los cristianos tenemos la consigna, la responsabilidad de día y de noche. De día y de noche. Meditar en este libro de la ley. Llenar mi mente con versículos, memorizar 2 en la mañana, 2 pastillitas en la tarde en lugar de chochos versículos de la Biblia, 2 en la noche. 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, repetirlos, acostarme. El Señor es mi Dios, es mi fortaleza. Dios sea la gloria, el poder al único, al invisible y verdadero Dios, único entre los cielos y la tierra. Es Jesucristo, en paz me acostaré. Señor Jesucristo es la única protección que tenemos para que no te metan la película que acabas de ver, el libro que acabas de ver, la conversación que tuviste con tus amigos en la cantina, en el despacho, etcétera, etcétera. Todos estos pensamientos entran a la mente y comienzan a actuar, debilitando nuestra mente para que cuando los demonios nos quieran lanzar doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, Dios no existe, como Noah Harari, el consejero de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial. Dios no existe, los extraterrestres. Vamos a hacer computadoras que puedan abrir portales interdimensionales para que cuando aparezcan los demonios, no son demonios, no se asusten, van a ser extraterrestres. Todo esto, ¿de dónde viene? Esto no es coincidencia. Esto está planeado por una mente superior que se llama Lucifer. Es real. Jesús mencionó más veces el infierno que el cielo, y a los demonios más que a los ángeles, porque Jesús sabía el peligro en el que el ser humano se encuentra. Y si no somos hombres de la palabra, llegamos el domingo, ya ni la Biblia traemos aquí a la iglesia, ya estamos, yo no sé dónde vas a acabar. Cuando comenzamos a despegarnos de este libro de la ley, que es la fortaleza, lo que Dios me sostiene. Si yo quiero permanecer cerca de Jesús, es acerca de la Biblia. Quiero estar cerca de Jesús, tengo la Biblia, la leo, los salmos, memorizo proverbios, la estudio diligentemente, consulto la concordancia, consulto el diccionario, le dedico, no importa qué profesión tenga, le dedico media hora diaria al estudio de la Biblia, y te va a redituar como tú no te imaginas en bendiciones. Pero muchos hasta 2 o 3 días tienen ya, ni siquiera la han abierto. No traen ni en la caja de guantes de su coche, no traen una Biblia. En el baño no tienen una Biblia. En su cuarto no tienen una Biblia. Van en el avión y van comiendo, ya saben qué. ¿Tú crees que vas a sobrevivir? ¿Tú crees que vas a seguir igual en este mundo que estamos, donde está ardiendo ya el mundo? Estamos tratando de gritarle, sálvese el que pueda, el Titanic se está hundiendo, el barco se está hundiendo. Jijiji, jojojo, jajaja, espérame tantito, está la eternidad el día que tú te mueras de tu alma. Y te está esperando Satanás o te está esperando Jesucristo, y tú lo tienes que determinar tal vez el mismo día de hoy. Sin embargo, ¿verdad? Todas estas especulaciones de que la bestia es un espíritu reencarnado, que un imperio, ¿verdad?, no pueden ser probadas en la Biblia. En este momento, para resumir nuestro estudio, es conveniente concluir: la bestia del abismo no es el anticristo. La bestia del abismo es una entidad que existió antes de que se escribiera el Apocalipsis, como lo vamos a ver para terminar, que en el tiempo de Juan, cuando escribió Juan, no existía, y por eso es que va a surgir otra vez del abismo en el tiempo de la tribulación. No es el anticristo, porque los hombres no reencarnan. Esta entidad, esta bestia, es un ángel caído, que va a entrar en el anticristo. Entonces el anticristo, la persona del anticristo, será una combinación de humano-ángeles, donde este ángel caído le da la autoridad, el poder, el reino de Lucifer al anticristo, y todos los poderes que el anticristo tenga no serán de él,
Él va a ser un ser humano como tú y como yo, porque en la Biblia dice en Apocalipsis 20 que va a ser arrojado al lago de fuego. Y una persona híbrida no la puedes mandar al lago de fuego, ni un imperio, ni una computadora. El anticristo es un ser humano de carne y hueso como tú y como yo, poseído como fue poseído Judas. Juan 13, que el diablo entró, literalmente entró el diablo dentro de la persona de Judas, como los demonios están entrando en millones de seres humanos actualmente para llevarlos a la desesperación, a la depresión, que uses pastillas anticonceptivas, que uses pastillas para que te calmen la depresión y la tranquilidad, y para que puedas tú vivir dominado por las drogas de alguna u otra forma y no bajo la sangre ni la dirección del Espíritu de Dios. Y si no abrimos los ojos ante este mundo que estamos bien nosotros enfrentando, vas a ser como en tiempos de Noé, vas a ser arrastrado porque nunca entendiste que Dios te ama, que murió en una cruz para ofrecer su vida por tus pecados y por mis pecados, y que si no le haces caso ahora, serás como el hombre que construyó su casa sobre la arena y el otro la construyó sobre la piedra. ¿Qué ilustración más profunda y más sencilla? Y vinieron los vientos y la lluvia, y el que construyó en la arena perdió todo absolutamente. El que construyó en la roca permaneció de firme. Vientos, esto, y que el petróleo cayó y el peso cayó, y terremotos, y que extraterrestres, y vamos a llegar hasta el final intactos, paraditos como soldados, resistiendo en el poder del Espíritu Santo de la Biblia dentro de nuestra mente, los ataques mentales del mundo contra nuestra vida. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Te pregunto en este momento. Abre los ojos, arrepiéntete de tus pecados, incline su cabeza y dile estas palabras al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana por haberme hablado a través de la Biblia y haberme mostrado que soy un pecador, una pecadora, y que merezco el infierno. Mas ahora he oído a través de las buenas noticias que tu evangelio me trae, que hace 2000 años moriste en una cruz, fuiste enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días, y ahora te encuentras sentado en el tercer cielo al lado de tu Padre, viviendo para que mi fe no falte hasta el día que vengas por mí. Señor Jesucristo, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, y como creo que vives en este instante, te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por tan grande salvación, y que la corta vida que me queda, enséñame a vivir para ti, a dar testimonio de lo que hiciste en mi lugar, a vivir una vida santa, apartada del mal, sabiendo que la vida eterna me espera después de mi muerte. Gracias por tan grande salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero este libro permanece. Filosofías, comunismo, ideología, capitalismo, democracias, reinados han caído delante de nosotros, la ciencia está desmoronándose delante de nosotros, los sistemas de gobierno ya no saben qué adoptar, si una monarquía, si el capitalismo, una mezclado, que el libre mercado junto con el comunismo. El mundo está como loco, ya no saben si es hombre o si es mujer. ¿En qué mundo estamos?
y nos llamamos inteligentes. Y nunca la raza humana había descendido a tal grado de bajeza, de degradación, de inmoralidad, donde ya hay monstruos alrededor de nosotros que ya no son seres humanos, son monstruos literalmente, dejaron de ser seres humanos. No nos extrañe que hay un infierno esperándolos. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Vamos a desarrollar unas conferencias relacionadas y le he titulado El caos en el Medio Oriente. Desde que el presidente Vladimir Putin invade Ucrania hace algunos meses, ¿verdad? Vino una desarticulación total, un cambio religioso, político, filosófico, de todas las áreas que podamos imaginarnos en el mundo. Vino una confusión impresionante también de los mismos cristianos, porque comenzaron a decir que si era la Tercera Guerra Mundial, y desde antes de que Putin invadiera Ucrania, estuvimos con varias conferencias confirmando, diciendo Putin va a invadir Ucrania y no se va a salir de Ucrania. Porque está en la Biblia, lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 38 de Ezequiel. Ucrania pertenece a la zona de Magog, que es la zona geográfica que se describe en Ezequiel 38. Así que la Biblia es la historia escrita por adelantado. Y es el tiempo, damas y caballeros, santos de Dios, es el tiempo que vivimos ahorita en el que tenemos respuestas para el mundo. El mundo está en una confusión impresionante y para esta hora hemos nacido. Para que la iglesia pueda en medio de tantas tinieblas brillar. No se imaginan la cantidad de entrevistas que nos han hecho. Me hablaron esta semana de TV Azteca que quieren una conferencia en los medios seculares de televisión, porque quieren explicaciones, están buscando qué dice la Biblia. Los politólogos y los comentaristas y todo este tipo de personas se equivocan continuamente, porque no pueden predecir lo que ya está escrito en la Biblia. Así que es el tiempo en el que nosotros podemos dar una respuesta. Y al mismo tiempo también hay, como no se imaginan, cantidad de críticas. No, que yo nada más soy un apocalíptico, que puras profecías, etcétera, etcétera. Y es una profecía que se cumple en 2 de Pedro. Antes de Jesús venga, muchos dirán, ¿verdad? Es que el mundo siempre ha estado igual. Hace 30 años estamos hablando que Cristo viene. Burladores, que no entienden realmente que es el momento de buscar a Dios con todo el corazón. Más de la tercera parte de la Biblia, una tercera parte de la Biblia es profecía. Ahí nos damos cuenta de la importancia que Dios le da a las profecías. Y después de que Putin se queda en Ucrania y que no lo han podido sacar ni lo van a sacar, bíblicamente él va a continuar con Karkagistán, Kizikistán, Kurkistán y toda esa zona que está al sur de actual Rusia. Es la zona o el territorio que cuando la Unión Soviética cayó en 1991 fue el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética, el 30%. Entonces Putin quiere volver otra vez a restaurar todo ese territorio y toda esa zona geográfica que se llama la zona de Magog. ¡Qué interesante! Qué interesante que la Biblia hace más de 2500 años haya profetizado que los magogitas serían los que formarían parte de la invasión final en contra de la nación de Israel.
Y ahora vemos hace poco, ¿verdad?, que Israel se enfrenta a una de las invasiones más sangrientas que ha tenido desde 1948, hace más de 75 años que se independizó como Israel. Cuando más de mil grupos terroristas, no son ni guerrilleros, son terroristas, entraron a Israel, y la masacre que hicieron, el 50% no la han publicado por temor a que la gente se asuste lo que hicieron. Y voy solamente a mencionar algunas cosas porque tenemos mucho contacto con personal del ejército de Israel. Les invito, vamos a dar una conferencia con la Universidad Moriah de Israel, que está unida a la Universidad Hebrea en Jerusalén. Me invitaron a tener una conferencia de 1 hora y tenemos mucho contacto con el ejército de Israel y con personas que realmente saben, y les permitieron a los diputados y senadores, tanto el partido Likud como el partido laborista de Israel, ver lo que hicieron el grupo de Hamás. Una de las cosas que hicieron es en cada kibutz que entraban, les sacaban con un cuchillo los ojos a los niños. Niños de 3 meses, de 6 meses, enfrente a los papás. Y ya que los papás les veían, le cortaban la cabeza enfrente de los papás a los bebés. A una mujer embarazada le abrieron el vientre y le sacaron el producto que tenía. La mataron después y después los quemaban a todos. ¿Sabe una cosa? Esto ya no es normal. Los nazis parecen Pinocho con lo que hicieron los de Hamás. Los nazis los metían en camiones, los llevaban a los hornos, en Auschwitz, etcétera, etcétera, y los encerraban, los encueraban y les soltaban el gas para ahogarlos. Pero lo que hizo este grupo es un odio que se está viendo, indescriptible, que no se había visto. Siempre ha habido muertes y les cortan la cabeza, pero estar torturándolos y enfrente a los papás y después irlos matando poco a poco a niños y llevarse secuestrados a niños de 8 meses de nacidos, a niños de 2 años de nacidos. O sea, ¿en qué mundo nos encontramos? En el que después de esto comenzaron protestas en el mundo entero que liberaran al pueblo de Palestina, sin entender claramente lo que se encuentra detrás de cada una de estas acciones. En otras palabras, en conclusión, cuando el mundo llega a un punto, escúchenme muy bien, cuando el mundo ha llegado a un punto en el que nos encontramos, donde ya no se discierne entre el bien y entre el mal, cuando a los malos se le llaman buenos y a los buenos se le llaman malos, es una de las peores características patológicas del ser humano, donde verdaderamente el ser humano se ha deshumanizado. Y es el punto donde la Biblia profetizó que la raza humana iba a llegar a una deshumanización total. En Romanos 1 el apóstol Pablo le llama mentes reprobadas, que significa en el griego mentes que no disciernen entre el bien y entre el mal. Cuando tú en tu vida ya no sabes distinguir qué es bueno y qué es malo, como ahorita con la ideología de género, es que este niño no es niño, es mujer. Esta niña no es niña, es hombre. Cuando llegamos a ese punto, inclusive en la pseudociencia y en la genética, donde los mismos científicos o genetistas o médicos se atreven a tratar de cambiarle el sexo a un niño o a una niña, es cuando dices es una monstruosidad el ser humano. Hemos llegado a un punto irreversible de locura, de psicopatía. Dice en Proverbios 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 18:5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Proverbios capítulo 24, versículo 23. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que diga al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieron tendrán felicidad y sobre ellos vendrá grande bendición. Es increíble
la cantidad de desinformación y de mentiras que se han propagado en los medios de comunicación. Pero para entender esto, quiero que ustedes sepan, el 90% de los medios de comunicación, estoy hablando de CNN, tu estación favorita, y todas las demás que existen, BBC News, Reuters, etcétera, etcétera, Jazeera en el Medio Oriente, el 90% de las estaciones de radio en México, en Latinoamérica, en Europa, en África, el 90% de todos los medios de comunicación del mundo están controlados por 7 familias. 7 familias están dictando los protocolos, qué debemos de creer, qué no debemos de creer, cómo debemos de portar, etcétera, etcétera. 7 familias se han apoderado, es una élite donde se encuentra, y les voy a nombrar, George Soros, Bill Gates, Mark Zuckerberg, los Rothschild, fundadores de la banca, los Rockefeller, y todos estos multitrillonarios se han apoderado del mundo a través de los medios de comunicación para poder dictar ellos y creerse dioses. Una de sus máximas figuras es Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial. Métete a Google, Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, un alemán, dice, es que no somos humanos, vamos a transformar la humanidad, porque Dios no existe ni la Biblia tampoco, Cristo fue un farsante. El director del Foro Económico Mundial, el que cada año en Davos, Suiza, juntan a casi todos los exministros y presidentes, etcétera, etcétera, reyes, para hacer un calendario o una cronología de cómo van a seguir una secuencia los eventos en el mundo. Ellos cada año se juntan en Davos, Suiza, y el presidente es Klaus Schwab, con un asistente que se llama Noah Harari, un judío que dijo que Jesucristo realmente nunca existió. Este es el mundo, ¿en manos de quién está? Tal como la Biblia lo profetizó. Ahora, dentro de todas estas mentiras, alegan que el castigo no ha sido proporcional a lo que hizo Gaza en Israel. ¿Cómo están matando niños en Gaza? Es un genocidio. Acusemos a Israel de genocidio cuando ni siquiera saben la raíz etimológica de la palabra genocidio. Para que sea considerado algo genocidio, tiene que haber la intención. O sea, vamos a matar civiles y no nos importa qué hacemos, porque en las leyes internacionales de la guerra se prohíbe matar civiles, salvo, desgraciadamente, cuando mueren por daños colaterales. Cuando entraron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, 1945, a Berlín, murieron 25,000 civiles en 2 días. ¿Pero por qué nadie protestó? Porque todo el público y toda la gente sabía que era el precio que desgraciadamente se paga en la guerra, la muerte de inocentes civiles. Y ahora que están muriendo civiles en Gaza, no saben por qué están muriendo y le echan la culpa a Israel, pero no saben que jamás los usa como escudos humanos. Y que en todos los hospitales y en todas las escuelas y en todas las familias en Gaza que tenían hijos menores de 12 años, en esas casas escondieron los cohetes, sabiendo precisamente que cuando cayera una bomba, después de que Israel les dijera, vamos a entrar, les damos oportunidad que se vayan al sur de Gaza y que se escondan, les prohibieron, les cerraron las carreteras, los de Gaza, a su pueblo, les impidieron irse a Egipto y les bloquearon que no salieran de Gaza. ¿Por qué? Porque Egipto, Jordania, Siria, Irak y Libia, las 5 naciones árabes, pregunta, porque ninguna de ellas nunca mandaron una medicina a Gaza, ni la han mandado todavía. ¿Por qué ninguna de las 5 naciones árabes que están protestando, por qué no le dicen, vénganse a nosotros y les vamos a dar casa, les vamos a dar alimento en nuestra nación? ¿Por qué no lo han hecho? Porque a ninguna de las 5 naciones árabes, agregándole a Irán, les conviene que los palestinos salgan de Gaza, porque es la única forma de forzar al gobierno para que hagan 2 estados dentro de Israel. Entonces no les conviene que se salgan de Gaza, por eso los bloquearon. Y además si salen de Gaza pues nos matan, y mientras tengan a los rehenes pues tiene que haber como ahorita una tregua, que ya están comenzando a soltar rehenes.
pero quiero hacerles una pregunta. Hamás es un grupo terrorista suicida, aman la muerte. Y nadie se ha hecho esta pregunta. Tienen 240 rehenes, ya soltaron como 13 o 14 o 20 o 30, los que hayan sido. Vamos a llegar al punto donde queden 10 rehenes. Cuando queden 10 rehenes o 15 10 rehenes, ¿ustedes creen que Gaza los va a soltar sabiendo que el momento que se quedan sin rehenes vienen por ellos para matarlos? ¿Saben qué? Van a morir con ellos. Se van a suicidar con ellos, como pasó en el 72, en las Olimpiadas de Múnich, Alemania, cuando secuestraron a los atletas judíos y los mataron con una granada dentro de un helicóptero. ¿Por qué? Porque son suicidas. En aquel tiempo Golda Meir, que era la directora de Israel, dijo: no hacemos trato con los terroristas. Esta es la primera vez en la historia de Israel que se ven forzados a hacer un trato con los terroristas, porque la presión del mundo es impresionante. La presión de más de 200 familias en Israel es impresionante. Tienen que soltarlos, hay que rescatarlos. Y nunca Israel se había enfrentado con una decisión tan difícil como es ahorita. Unos dicen: no lo hubieran hecho, los hubieran matado. Y si lo hacen, de todas maneras van a matar a más de la mitad. Y el mundo se va a venir contra Israel. De acuerdo a la Biblia, el antisemitismo va a crecer. Ahora vemos nosotros claramente que hace algunas semanas, ¿verdad?, se acusa a Israel también de que bombardearon el hospital de Shifa. La palabra Shifa en el hebreo, en el árabe, significa sanidad. Y todos los hospitales en Gaza, que son más de 50 hospitales, todos tienen debajo túneles con armamento del grupo terrorista de Gaza. Sin embargo, sacan CNN, es que bombardearon el hospital de Shifa y cayó una bomba dentro del hospital, son los genocidas, y después se descubre a los 5 días que el origen de la explosión había sido un cohete lanzado por el propio Hamás, que se había cebado, se cebó y no llegó y cayó en el hospital. Y tuvieron los medios de comunicación: discúlpenos, la BBC, CNN, etcétera, etcétera, pero mientras tanto se regó la semilla por todos lados, son unos genocidas. Más tarde la ONU acusó a Israel de matar a 66 civiles, herir a 540 personas que estaban protegidas debajo de las escuelas, cuando realmente los culpables son los de Hamás por esconderlos ahí e impedirles que salgan y que puedan protegerse bajo el fuego enemigo. Sin embargo, varios videos, como hemos dicho, fotografías que acompañaban a estas acusaciones, había hoyos que mostraban claramente los túneles que debajo de las escuelas había. ¿Saben ustedes que el 2007, escuchen muy bien, a partir del 2007 Israel se sale de Gaza y le entrega el gobierno de Gaza a la autoridad palestina, que después se la quitó Hamás? Y desde 2007 Israel dijo: gobiernense ustedes, tienen el mar, pueden entrar a Israel. Casi el 20% de los palestinos entraban a Israel a buscar trabajo, y Israel se los daba. Y después de 3 años Israel les daba la ciudadanía o la residencia israelí para que siguieran trabajando y viviendo en Israel. Eso de que están entrampados, de que es una cárcel, no los dejan salir, mentiras, 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 mentiras. Es el odio en contra satánico de Israel. Pero cuando vemos la historia claramente nos damos cuenta que desde 2007 el grupo terrorista se apodera de la ciudad de Gaza y les impide salir, y comienzan a bombardear cohetes y cohetes y cohetes y cohetes y cohetes. Más de 5 años han lanzado más de 600,000 cohetes hacia Israel. Sin embargo, ¿verdad?, no se puede esperar menos de una organización que realmente acaba de nombrar al embajador de Irán, porque detrás de todo está Irán. Nombraron al embajador de Irán, escuchen esto, en la ONU, el presidente del Foro Económico de Derechos Humanos. El embajador de Irán, que está detrás de Hezbollah, de Hamás, de los Houthis y de todos los grupos guerrilleros que existen, terroristas en el mundo, es el embajador de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Es un mundo completamente al revés,
y los cristianos tenemos ya que realmente abrir los ojos. Ahora, desde hace mucho tiempo, cuando se formó la Organización para la Liberación de la Palestina, todo esto que le estoy comunicando es importante para que lo tengamos como base para adentrarnos en las profecías bíblicas y comprendamos primeramente el panorama geopolítico en que estamos viviendo y abramos los ojos a la realidad. En 1964, el más grande terrorista del siglo XX, Yasser Arafat, funda la Organización para la Liberación de Palestina. Y él en la Constitución establece la siguiente cláusula: jamás vamos a aceptar la mitad de Israel, ni tampoco dos estados dentro de Israel. Queremos todo Israel, toda Jerusalén y exterminar al último judío. Ahora, con esta constitución, ¿ustedes creen que a los judíos les van a dar más oportunidad como se las dieron para que haya dos estados dentro de Israel, sabiendo que ahorita con lo que hicieron, que se metieron y se colaron más de 1,000 terroristas a la nación, puedan ellos realmente decirles vamos a tener dos estados dentro del territorio de Israel, cuando la intención de ellos es exterminar a los judíos, exterminar al pueblo de Israel, que siempre ha sido, desde que Dios fundó esta nación, el odio satánico para impedir que naciera el Mesías, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, desde que se hace la Carta o Constitución de Palestina, claramente se establece: los palestinos, así dice, los palestinos siempre demandarán a Jerusalén como su capital, toda Jerusalén, y el total exterminio del Estado de Israel. Entonces tú vas a tener junto a una nación, si eres presidente de México o de Estados Unidos, que te quieran matar y que te amenacen, que te digan, en cuanto se den cuenta, les vamos a cortar el cuello. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a proteger tus fronteras. Ahora, darles oportunidad que entren a tu país, ni de chiste. Y lo hizo Israel para demostrarle al mundo que ellos no tenían odio en contra de los palestinos. Así que cuando hablamos de esto, tenemos que entender la división entre Hamás y el pueblo palestino. El pueblo palestino es víctima, son inocentes y oremos por ellos, porque están bajo el control y el terror de un grupo terrorista que no, si matan a los niños y les sacan los ojos, ¿ustedes creen que tienen respeto por su propio pueblo? Una persona así es un monstruo, es una persona psicópata, es una persona que ha perdido completo, se ha desligado de sentimientos y de emociones, como los nazis y como todos los que han sido asesinos, o como los pedófilos, ¿verdad? Que violan a un niño de 3, 4 años, que ya lo van a autorizar por las Naciones Unidas. ¿Sabían? Van a autorizar la pedofilia. Es el mundo que estamos viviendo. Ahora, los palestinos han sido adoctrinados por un libro que se llama el Corán. Y el Corán tiene más de 15 o 20 citas que dicen: maten a los infieles. Y para el pueblo islam, los infieles son judíos y cristianos, nosotros. No hay misericordia para ningún judío, ni tampoco para ningún cristiano. ¿Cómo podría Israel, ante esta amenaza, permitir que ellos convivan para siempre dentro de la nación de Israel? ¿Podría este odio antinatural y satánico haber podido entrar a la iglesia? La respuesta es sí. No se imaginan la cantidad de líderes cristianos que he oído en el último mes diciendo que realmente los judíos tienen la culpa, sin tener ninguna información, siguiendo la corriente de lo que oyen en la televisión y en el radio, sin entender nada de lo que está pasando. Cristianos, líderes y pastores antisemitas. Y tú no puedes ser antisemita y ser cristiano. Lo vamos a ver por qué. Tú no puedes decir soy comunista y soy cristiano. Yo me acuerdo en mis tiempos de comunista, porque yo antes de ser cristiano, ustedes lo saben, pertenecí al Partido Comunista Mexicano, era ateo y quería yo la independencia de México a través de la violencia de una revolución armada. Me quería ir a Cuba a entrenar ya realmente para que ya pudiera, el Che Guevara era mi ídolo máximo, tenía un póster del Che arriba de mi cama. Y yo estaba convencido que solamente las armas cambiarían la corrupción de un gobierno, por toda mi ignorancia y por mi idealismo de saber que realmente qué es el comunismo,
que es una religión asesina y satánica, que no se puede implementar y que fracasó en el siglo pasado con más de 150 millones de seres humanos que murieron bajo la ideología del comunismo, que han vuelto a desenterrar en Latinoamérica porque no tienen otra forma de gobierno. La otra forma de gobierno es la democracia y el capitalismo, pero un gobierno democrático y capitalista con libre mercado es imposible que pueda controlar a la gente. ¿Por qué? Porque los empresarios son los que comienzan a tener dinero y ellos quieren controlar al pueblo. Y el propósito final del mundo es que el gobierno va a gobernar y dominar al pueblo en el mundo entero. Por eso la pandemia, por eso los hicieron vacunar. Si yo no me vacuné, gracias a Dios. Veamos ahora en el libro de Romanos claramente por qué este antisemitismo, este odio contra Israel, que se ha comenzado a propagar también en los medios cristianos, es por la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo, que enseña que ya la iglesia, que Israel no tiene nada que ver, que todas las profecías se cumplieron en el año 70 después de Cristo, que la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27 ya pasó, que el Apocalipsis todos son símbolos, que no es cierto que va a pasar los sellos, las copas y las trompetas, etcétera, etcétera, y que ahora la iglesia realmente es el pueblo de Dios y que ya Dios se desligó completamente de Israel. Vamos a entender algo antes de leer Romanos 11. En la Biblia, Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. En el Antiguo Testamento, Israel, ¿verdad? Dios era el esposo de Israel, así se le llama simbólicamente, y se divorció de Israel el Padre Dios. La iglesia es la novia del Hijo, todo es simbólico, es la novia de Jesucristo y vamos a celebrar las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, cosa que el pueblo de Israel no está. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, no habían nacido de nuevo, ni tampoco seguían a Jesús el Mesías. En el Nuevo Testamento, la iglesia se forma hasta Pentecostés. Hechos 2. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto no existía en el Antiguo Testamento. No había el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un grupo de personas donde todos, ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, lo vamos a explicar. Estamos formando un cuerpo que es y se llama la iglesia, que tenemos morando al Espíritu Santo. Ahora muy bien, en Romanos 11, bueno, son 3 capítulos, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos Pablo trata de explicar claramente que Dios no ha abandonado a Israel. Entonces, aunque Israel rechazó a Dios, pecó y fue condenado por Dios, hay un pacto con Israel que se llama el pacto abrámico. Y ese pacto abrámico, Génesis capítulo 12, del 1 al 4, es incondicional, donde Dios le promete a Abraham que no importa lo que Israel hiciera, la tierra se las iba a entregar a ellos. Y esta promesa de la tierra se va a cumplir hasta el milenio. Y estas personas que enseñan que es la teoría del reemplazo y que Israel ya no sirve, ¿verdad? No entienden que estas promesas son incondicionales y que en el milenio se va a cumplir lo que Dios le prometió a Israel. Por lo tanto, Dios no ha terminado con Israel. Y es lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Dice Pablo, comienza: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Por el amor de Dios, de ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 11 y 12. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, o sea, a nosotros, para provocarnos a celos. Y si su transgresión, o sea, la de Israel, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, papá? Aquí está hablando, pero, o sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible que se puedan tergiversar tanto las palabras en la Biblia?
¿Cuánto más se está profetizando su plena restauración? Apúntalo, la palabra restauración en el griego es la palabra pleroma, como suena, que significa la llenura otra vez. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión otra vez? ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hoy están muertos, pero Dios los va a revivir en el tiempo de la tribulación. Versículo 15, versículo 19 al 21. Pues las ramas de Irás fueron desgajadas, o sea, Israel, para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y eso lo vemos claramente en todas las profecías de Jeremías 31, Jeremías 32, Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 12, que vamos a ir viendo todas estas profecías, dándonos cuenta que Dios no ha abandonado a Israel. Versículo 26, y luego todo Israel será salvo. En el 48 recobraron su nación, pero regresaron en incredulidad. Ahorita hay como 7 millones de personas viviendo en la nación de Israel. En el mundo son como 13 millones en el mundo entero de judíos. Y se calcula que aproximadamente casi 180,000 judíos étnicos son mesiánicos, o sea que recibieron a Jesús como su Salvador. O sea, hay muchos judíos ahorita ya, judíos de nacionalidad y de etnia, que se convirtieron y han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero la mayor parte de los judíos están en incredulidad. Hay dos tipos de judíos: los judíos ortodoxos de Israel. Cuando nos han acompañado ustedes a Israel, son los que se visten de negro, con trenzas, con sombrero negro, todos de negro. Son los fariseos del siglo XXI. Nos odian, como ustedes no se imaginan, odian a Jesús. Y los otros son los judíos multimillonarios que viven en Chicago, que viven en Miami, que viven en Nueva York, que viven en Los Ángeles, que no les importa absolutamente nada, como George Soros, judío de Hungría, y no le importa nada de Israel. Rothschild, judíos no les importa Israel, quieren la destrucción de Israel. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es el petróleo, el dinero. Y entonces, como los multimillonarios judíos casi se han apoderado de todas las compañías y casi todas las más grandes empresas son judías aquí en esta nación, creen que los judíos realmente ya Dios los abandonó, sin darse cuenta ni hacer una distinción entre un judío y otro judío. Es como en México, como en Venezuela, como en Cuba. Oye, los venezolanos, espérame tantito, los venezolanos son un pueblo precioso, los cubanos son un pueblo precioso, ellos no tienen la culpa, son sus gobiernos corruptos. Aprende a distinguir entre el gobierno de Venezuela y el pueblo venezolano, que es precioso. Aprende a distinguir entre el pueblo cubano, que son preciosos los hermanos cubanos, y el gobierno corrupto que tienen. Aprende a distinguir en Bolivia y en Colombia su presidente que tiene actualmente y los colombianos. Entonces no confundamos a los palestinos con Hamás, a los venezolanos con Maduro, ni tampoco a los cubanos con su gobierno. ¿Me entienden? Porque entonces caemos en un vocabulario en el que confundimos a la gente. Y los palestinos son un pueblo precioso que tenemos que orar por ellos, víctimas de un gobierno completamente corrompido. Veamos rápidamente ahora algunas naciones del mundo y su situación en la que se encuentran. La primera pregunta es: cuando una nación es atacada, esto es muy importante, y el enemigo sin piedad alguna, como en el caso reciente el 7 de octubre en Israel, el enemigo tortura, asesina, quema vivos niños, mujeres, ancianos, casas, mujeres embarazadas, y secuestra a cientos de ellos. ¿Es posible abrazos y no balazos? Virgen del Socorro.
¿Es posible que un gobierno se cruce de brazos? ¿Es posible que un gobierno no actúe cuando estamos viendo todos los crímenes que hay, etcétera, etcétera? Y que no responda con el uso de la fuerza, sino que les eche la bendición y Jesus loves you. Veamos, santos de Dios, lo que la Biblia dice acerca de los gobiernos. Romanos capítulo 13. Dejemos que la Biblia nos diga cuál es la responsabilidad de los gobiernos a nivel general. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y cuando la Biblia usa la espada, se refiere al uso de la fuerza y la violencia. En otras palabras, por la pecaminosidad del ser humano hay cárceles, hay pena de muerte, hay castigos, porque si un gobierno permite que bloqueen una carretera y que terceras personas no pueden llegar a sus casas porque hay una manifestación, pero no los toquen, pobrecitos, y no acude en favor del pueblo, no es un gobierno, han dejado de gobernar. Cuando un gobierno deja que saqueen los comercios y no usen a un ejército y el uso de la fuerza contra los saqueadores, es un gobierno que no está funcionando. El mal no puede ser detenido más que a través del uso de la fuerza, desgraciadamente. Entonces, cuando una invasión de este tipo, tenemos que defendernos. Cuando Saddam Hussein llegó a Kuwait, quería ponerse el petróleo, 29 naciones se juntaron, no podían permitir que este salvaje pusiera al mundo de rodillas apoderándose del petróleo del Medio Oriente. Cuando Winston Churchill en Inglaterra oyó que Hitler era un mentiroso y que realmente su intención era conquistar Europa entera, despertó en la Cámara de los Comunes a todos los senadores y los convenció de que se armaran, que se subieran a los aviones y que bombardearan Berlín. Antes de que Hitler, aunque posteriormente bombardeó Hitler Londres, la ciudad de Londres casi la despedaza, pero tuvieron que actuar con la fuerza. Y cuando llegaron a Berlín ya habían muerto más de 35,000 civiles inocentes por causa de las bombas de Rusia, de Inglaterra y de Estados Unidos, desgraciadamente. Pero vivimos un mundo muy feo donde se tiene que castigar el mal. Vean ustedes lo que ha hecho Bukele en El Salvador. Agarró estaban un grupo de terroristas, la Mara Salvatrucha, matando niños, matando jóvenes, asaltando, violando a mujeres, y llega este presidente y dijo: se acabó, al que agarramos lo encerramos, y van nada más a tener 2 comidas, en la mañana y en la noche, y van a aprender lo que es. Pero aquí no puede haber terror en mi país, porque tiene que haber orden, y si no hay orden, hay confusión y anarquía. Es un ejemplo al mundo entero actualmente. El presidente de Argentina, Milei, que acaba de entrar ahorita, lo mismo dijo: es que es imposible con tanto socialismo, con tanto comunismo, con tantas personas que son asesinos, así les llamó el presidente actual de Argentina, pueda realmente gobernar un país. Se acabó, vamos a meter el uso de la fuerza y vamos a acabar con tanta corrupción. Dios quiera que podamos orar por los demás países en Latinoamérica que tengan estas convicciones, pero son hombres, pedacitos así, ¿verdad?, muy pequeños líderes, héroes que hay actualmente en el mundo. En Brasil se levantó uno que se llamó Bolsonaro, y con los mismos ideales, cristiano con su esposa, y le cortaron la cabeza. O sea, no le permitieron seguir gobernando. Entonces tenemos que entender esto: jamás no es el pueblo palestino. El pueblo palestino es inocente, son víctimas de un grupo terrorista.
de qué manera cuando Israel destruye construcciones, atrae la atención del mundo y los califica como terroristas. ¿Saben cuántos billones, escuchen, saben cuántos billones de dólares ha recibido Hamás del 2007? Más de 12 billones de dólares del mundo entero, principalmente de Irán. ¿Y lo usaron para medicinas? ¿Lo usaron para casas? ¿Lo usaron para comida, para el pueblo? ¿Lo usaron para alimentar, para tener vehículos, ambulancias? No, lo usaron para hacer túneles con una infraestructura que tenía, bueno, lo más moderno, 10 metros bajo tierra, con aire acondicionado, con electricidad, con cohetes por todos lados, comprando paracaídas. Todo lo utilizaron en las armas de guerra, y al pueblo, como siempre, lo mantuvieron y lo han mantenido en la miseria y en la pobreza. Más de 13 billones de dólares. Pero ese dinero, ¿dónde está? Los líderes de Hamás, escuchen esto, no viven en Gaza, viven en Qatar, en casas de más de 10 millones de dólares cada uno. Ahí viven los líderes de Hamás. ¿Qué mundo estamos verdaderamente viviendo todos nosotros? Otra pregunta importante que nos atañe los cristianos, ¿por qué dice en Éxodo 20, no matarás? Y no tomen venganza ustedes. Esta pregunta la podemos contestar de dos maneras. En ninguna parte de la Biblia se le ordena a ninguna nación a no defenderse. Cuando dice no matarás, no está hablando individualmente. Yo como persona, tú como persona, no puedes quitarle la vida a nadie. Pero el gobierno lleva la espada. Y el gobierno tiene el derecho, ¿verdad?, cuando es atacado, de defenderse y usar al ejército. Para eso hay los ejércitos en cada nación. Por favor, métete eso en la cabeza. Entonces, no hay ningún pasaje que se le ordene a ningún gobierno que debe aceptar la maldad. Todo lo contrario, y responder con amor. Dios te bendiga. La Virgen de la Macarena te cuide día y noche. De hecho, a través de la Biblia, como lo hemos visto, se nos revela que es el Estado el que es usado por Dios. Los gobiernos son usados por Dios, como Dios usó a Babilonia para castigar a Israel, a los medos persas para castigar a Israel, a Egipto para castigar a los sirios, etcétera, etcétera. Dios usa las naciones muchas veces para castigar a otras naciones, porque es el Estado el que tiene el derecho de poder quitar la vida, no nosotros. Nosotros, como individuos, la única condición en la que tú puedes matar es en defensa propia. En defensa de tus familiares o en defensa de terceras personas. Si yo estoy aquí en San Antonio y veo que se mete alguien por el cuarto de mis hijas, ¿verdad?, y como tipo Hamás, o que quiere robar o quiere violarlas, yo dentro de mi casa los puedo y no les voy a tirar a los pies, les voy a tirar al corazón. Porque si les tiro a los pies y traen pistola, cuando se caen me van a matar a mí y a mis hijas. Entonces aquí la policía te enseña a que debes disparar de aquí, de la cintura hacia acá. Pregúntenle a Roy, él es el deputy sheriff aquí en San Antonio. Por eso trae el cuetote que trae aquí atrás. Es pastor y es policía, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, que nosotros no podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué es esto, verdad? Y por favor, apunta lo que te voy a decir. La palabra matar en el hebreo, en Éxodo 20:13, no matarás, es la palabra ratzaj, R-A-T de tío, S de Samuel, A de Armando, J de jamón, ratzaj. Escucha lo que significa asesinar. Por una cosa es matar y otra cosa asesinar. Asesinar con premeditación, alevosía, ventaja o por venganza. Es lo que Dios prohíbe. Pero cuando se usa para defensa propia, no se usa ratzaj. En español es asesinar, pero matar es otra cosa. Tú puedes matar en defensa propia, no estás asesinando a nadie. Asesinas es cuando le quitas la vida a alguien con premeditación, alevosía y ventaja. La palabra que se usa es araj, con H. H-A de Armando, R de Raúl, A de Armando, G de Gárgara, araj. Y aquí significa quitar la vida justificadamente en defensa propia, defensa de familiares o terceras personas en una guerra.
Si yo voy por aquí por una calle San Antonio y veo que en un callejón hay 3 personas queriendo violar a una niña de 15 años, yo traigo pistola, porque ahorita aquí en Texas te dan permiso de traer pistola, yo mato a esos 3 muchachos que quieren matar, que la quieren violar. O les tiro o los espanto, ¿verdad? Si me sacan armas, les tiro a matar. Y no estoy asesinando, estoy quitando la vida defendiendo de una tercera persona que es una muchacha menor de edad. O cuando ves que alguien está matando a un niño, ¿verdad?, enfrente de ti, o tu vecino está haciendo algo contra un niño, o lo agarra a patadas casi que lo mata, ¿verdad? Tú puedes intervenir en defensa de terceras personas y Dios no te califica de asesino, porque no lo estás haciendo con la intención de premeditación, alevosía y ventaja, ni tampoco por venganza. Y en la guerra pasa igual. En la guerra me han preguntado, me mandan correos, oh hermano, soy coronel, aquí como Roy, que es deputy sheriff, soy teniente, soy jefe de la policía, ¿puedo matar? Le digo, en defensa propia. Pero tú no vas a entrar a una casa, ¿verdad?, y decir, canijo chino, soy, te lo mato, ándale. Porque ya está la intención, ¿te das cuenta? Es lo que ve, Dios ve la intención. Entonces tú vas a matar en defensa propia cuando vas a tomar o por orden de un coronel, una colina o una hacienda. Ahorita en Gaza están entrando, ¿verdad?, y diciéndole a la gente, por favor, váyanse al sur, vamos a bombardear pasado mañana. Les advierten, Israel es la única nación en el mundo que advierte a los civiles resguardarse antes de poder bombardear. La única nación en el mundo que lo ha hecho en la historia de las guerras. Que les dice 4 o 5 días, pero ¿qué hace Hamás? Les bloquea la carretera, les pone camiones, no los deja salir para que los acusen de que fueron ellos los que mataron a los civiles. Cuánta maldad y cuánta deshumanización. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. Tú eres policía, tú eres soldado, vas a la guerra, te tienes que alistar, tienes que defender a tu país. No es asesinar, es matar. Y Dios no te culpa de asesinato ni tampoco de crueldad, porque lo has hecho en amor a tu país, en defensa de tu país o en defensa propia de tus familiares o de terceras personas. Cuando comenzamos nosotros a comprender la mente de Dios, podemos realmente discernir entre el bien y entre el mal. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Guíanos con tu espíritu, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Vivimos un mundo anárquico, un mundo verdaderamente de psicópatas, un mundo enfermo. Los líderes de las naciones cada día se comportan de una forma más y más irracional. Los pueblos de las naciones cada vez sufren más y más, a merced de gobiernos corruptos que no han comprendido que en el día del juicio los primeros que serán juzgados serán todos aquellos a quienes mucho se les dio: presidentes, dictadores, reyes, diputados, senadores, gobernadores, que estuvieron a cargo de poblaciones grandes con enormes responsabilidades y que usaron esos puestos de autoridad para su propia corrupción, para su propio enriquecimiento, para explotar, aplastar a los débiles, a los inválidos, a los menesterosos, al pueblo que Dios ama. Te damos gracias, Señor, porque tenemos a Jesús y a tu Espíritu Santo que nos guiará siempre a toda la verdad, hasta el día que tú vengas por nosotros y comprendamos que nuestra fe no ha sido en vano. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio.
46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad.